Gloria a Dios. Bendito eres Jesús. Gloria a Dios. Alabanzas al que vive, alabado sea Dios. Gloria a Dios. Bendito eres Jesús. Aleluya. Precioso tú eres, Señor. Gracias te damos en esta tarde, mi Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Mi alma adora al que vive. Bendito sea tu glorioso nombre en esta tarde preciosa. Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos y amigos, que el Señor les bendiga en esta preciosa tarde a cada uno de ustedes. Este que les habla es el pastor José Pérez. Para aquellos que, alabado sea Dios, pues no me conocen. Estamos aquí pastoreando la iglesia pentecostal Casa de Oración aquí en Brooklyn, New York. Alabado sea Dios. Estamos específicamente en el área de Cypress Hills, en el 3037 de Fulton Street. Estamos allí los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a las 6 de la tarde. Si alguien no tiene una iglesia donde congregarse y viva cerca del área de Cypress Hills en Fulton Street, en el 3037, pues las puertas están abiertas. Saludamos a cada uno de los hermanos que en esta tarde pues van a ir sintonizando nuestro programa, el blog Pensando en Voz Alta. Tal vez algunos se preguntarán, ¿y por qué pensando en voz alta? Pensar en voz alta es expresar con nuestros labios lo que tenemos en nuestra mente. Y muchas veces nos encontramos pensando en voz alta, expresando nuestros sentimientos, nuestras ideas, lo que está fluyendo por nuestras mentes. Quisiera también y darles las gracias anticipadamente, si pueden, pues que compartan este video para que así pueda seguir corriendo y llegando a diferentes vidas y cada uno reciba la bendición que Dios pues tiene para ellos en este día. Hoy vamos a tocar un tema que es de bastante relevancia y de mucha importancia para este tiempo. Meditando en varios versos bíblicos y porciones bíblicas, me puse a pensar en que este tiempo actual, un tiempo difícil, un tiempo donde la iglesia está siendo probada por Dios, un tiempo donde la iglesia está pasando por una transición. Y esa transición, alabado sea Dios, está llevando a gran parte de la iglesia a vivir un evangelio muy lejano de lo que la Biblia enseña. Hoy vamos a tocar un tema que nos va a llevar a reflexionar si verdaderamente nuestra vida cristiana, nuestra relación con Dios está siendo guiada, fundada y dirigida por la palabra de Dios. El tema que yo le puse a esta reflexión de esta tarde es: tener en poco la palabra de Dios es tener en poco a Dios mismo. Tener en poco la palabra de Dios es tener en poco a Dios mismo. Escucha bien, mi hermano. ¿A quién estamos escuchando? ¿Al Señor del libro de la Biblia, o a la Biblia del Señor? Esa es una pregunta que nos debemos hacer y examinarla y examinarnos nosotros mismos, si verdaderamente estamos escuchando al Señor del libro o estamos escuchando al libro del Señor. Oiga bien. Ahora,
¿Podrá un cristiano estar de acuerdo con Dios si no está de acuerdo con su palabra? ¿Podrá un cristiano o la iglesia ponerse de acuerdo con Dios si no está de acuerdo con su palabra? Quise comenzar con estas preguntas para que las analicemos y nos sentemos a evaluar cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana, cómo estamos viviendo nuestra relación con Dios. Y número 3, ¿podrá la iglesia amar a Dios si no guarda su palabra? Oiga bien, ¿podrá la iglesia decir que ama a Dios si no está guardando su palabra? Ahora, yo no sé si ustedes han escuchado alguna vez a ciertos teólogos, predicadores o maestros, como quiera que se llamen, decir que la Biblia ya no puede ser explicada en el día de hoy, escuche bien, debido al cambio de los contextos. Oiga bien, mi hermano, eso es una idea que tienen muchos predicadores modernos, teólogos modernos. Ellos, según ellos dicen que ya la Biblia no puede ser aplicada en este tiempo, debido al cambio en muchos contextos. Ahora, ese es el pensamiento de muchos cristianos hoy también. Escuche bien, debido al cambio de los contextos, el pensamiento de muchos cristianos, escuche bien hoy, están basando su fe en sus sentimientos, en nuevas revelaciones o en cualquier otra forma de revelación. Oiga bien, mi hermano. Fíjese, hermano, que al oír al Señor del libro y no al libro del Señor, eso es un llamado de muchos líderes de las iglesias que están haciendo y no se dan cuenta, escuchen bien, de que la única forma que Dios dejó para que el hombre, escuche bien, pudiera conocerlo y oírlo y tener una relación con él es su palabra. Es el libro llamado Biblia. Fíjese, hermano. Quisiera leer 2 porciones bíblicas, 2 textos bíblicos para comenzar a desarrollar este pensamiento. Porque acuérdese que nuestro blog se llama Pensando en Voz Alta. Oiga bien. Vamos a Números capítulo 15, verso 31 y mire lo que dice. En cuanto a lo que estamos hablando en la introducción, en el encabezamiento. Escuche. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová. Oiga bien, lo que es tener en poco la palabra de Dios. Tener en poco la palabra de Dios es menospreciarla, rechazarla. Oiga bien, y menospreció sus mandamientos, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad será sobre ella. Oiga bien, pero quisiera ir también a Primera de Samuel capítulo 15, versos 22 y 23 para completar el pensamiento. Oiga bien, Primera de Samuel capítulo 15, versos 22 y 23. Esta es la historia de Saúl. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a su palabra. Como que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y el verso 23 dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolo la idolatría y la obstinación, por cuanto tú desechaste, se escuche bien, la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Qué tremendo, hermano. O sea que tener en poco
La palabra de Dios es tener en poco a Dios mismo. No es posible tener una relación íntima con Dios sin tener una relación íntima con su palabra. Oiga bien, hay quienes dicen, no, si yo amo a Dios, tengo una relación íntima con Dios, yo vivo para Dios, yo camino con Dios, pero cuando comenzamos a analizar su vida, comenzamos a darnos cuenta que él dice que ama a Dios, vive para Dios, obedece a Dios, pero no vive su palabra, no obedece su palabra, no toma en cuenta su palabra, rechaza totalmente su palabra. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible eso, mi hermano? Oiga bien, porque hoy vamos a examinar con detalle las consecuencias de menospreciar a Dios y a su palabra. Oiga bien, cuando usted y yo, o cualquiera que en este día nos esté viendo, menospreciamos la palabra de Dios, estamos despreciando a Dios mismo. Cuando quebramos los mandamientos que encontramos en la Biblia, escuche bien, estamos quebrando lo que Dios mismo nos ha pedido y no, escuche bien, no nos recordamos de que Dios es un Dios de juicio. Oiga bien, mi hermano, que castiga el pecado y que no le gusta el menosprecio. Fíjense que en la Biblia encontramos el caso de un rey llamado David, para no entrar mucho en detalles. Escuche bien, es el rey David, siendo un hombre de Dios, un hombre que Dios mismo dijo que era un hombre conforme a su corazón, llegó un momento dado que despreció a Dios y a su palabra. Escuche bien. O sea, que David menospreció la palabra que Dios mismo le había dado. ¿En qué David menospreció la palabra? Fíjese que la historia de David relata que David fue un hombre que fue conforme al corazón de Dios, pero llegó un momento dado que hizo algo que a Dios no le agradó. Cometió un pecado desagradable delante de la presencia de Dios. Y ese pecado consistía en que se enamoró de una mujer casada, lo cual es adulterio. Y con esa mujer procreó un hijo. Y para poder arreglar la situación, mandó a matar al marido de esa mujer para quedarse con esa mujer y tapar el problema. O sea, en esa acción, David menospreció la palabra de Dios, menospreció el mandamiento de Dios y menospreció a Dios mismo. Porque él violó dos mandamientos. Primero, mandó a matar al marido. El mandamiento dice, no matarás. Y luego, adulteró. ¿Qué dice el mandamiento? No cometerás adulterio. Y ustedes saben las consecuencias nefastas que sufrió David y su familia por esta situación. Oiga bien, mi hermano. O sea que tener en poco a Dios, o sea, tener en poco la palabra de Dios es tener en poco a Dios mismo. Oiga bien, mi hermano, lo terrible de esto, hermano mío. Escuche bien. Ahora, hay un peligro cuando se ignora la palabra de Dios. Y no solo un peligro, sino muchos peligros. ¿Y cuáles son esos peligros, hermano? ¿Sabe qué? Que cuando ignoramos la palabra de Dios, vamos a sufrir unas consecuencias nefastas. Vemos que en 1 Samuel capítulo 15, versos 22 y 23, vemos cómo Dios desechó a Saúl como rey porque Saúl desechó la palabra de Dios, menospreció la palabra de Dios. Y por eso Samuel le dice, por cuanto tú has desechado la palabra de Dios, Dios también te ha desechado para que no seas rey de Israel. Oiga bien. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de rechazar la palabra de Dios?
Fíjese que la Biblia dice que rechazar la palabra de Dios puede tener consecuencias como juicio y alejamiento de Dios. Oiga bien, veamos las consecuencias. ¿Sabe que cuando nosotros desechamos la palabra de Dios y hablar de desechar, cuando hablamos de desechar, estamos diciendo, hay personas que lamentablemente tienen una Biblia pero no la leen, no la estudian, no la escudriñan. Lamentablemente esto es una realidad. Hay cristianos que llevan años en la iglesia y no conocen palabra de Dios, porque no sacan tiempo para estudiar la Biblia, para examinarla. Simplemente se ubican en escuchar X predicador, en escuchar X profeta. Por eso al principio dije, alabado sea Dios, que no es lo mismo escuchar al Señor del libro que escuchar al libro del Señor. Oiga bien. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de rechazar la palabra de Dios? La primera es que tarde o temprano, aunque estemos yendo a la iglesia, nos vamos a alejar de Dios. Vamos a vivir lejos de su presencia. Escuche bien, o sea, no leer la palabra de Dios puede hacer que un creyente o que una iglesia se sienta confundida o confundido, sin gozo, y por lo general termina alejándose de Dios. ¿Sabe que lamentablemente en este tiempo que usted y yo estamos viviendo hay muchas iglesias que están lejos de Dios? Andan en confusión, no tienen gozo. ¿Por qué? Porque ya, mire, en muchas de esas iglesias ya la palabra de Dios no se enseña, no se predica. El culto es un culto completamente de entretenimiento, donde se adora a Dios, donde se canta a Dios. Y adorar a Dios y cantar a Dios es bueno, es hermoso. Porque esa es una de las funciones de la iglesia, adorar a Dios. Pero ¿de qué vale que yo adore un Dios que yo no conozco? Porque para conocer a Dios tengo que ir a la Biblia. Porque la Biblia es la que me enseña quién es Dios, cuál es su voluntad para conmigo. Oiga bien. Por eso este es el tiempo donde hay tanta confusión en la iglesia. Porque ya no se enseña, ya no se predica la palabra de Dios. Oiga bien, mi hermano. Lo número 2 que ocurre cuando una persona o cuando una iglesia desecha la palabra de Dios es que su corazón se va a endurecer. Oiga bien, mi hermano, qué terrible. O sea, la desobediencia endurece el corazón y aleja al creyente de Dios. ¿Sabe que el no estudiar la Biblia, el no leer la Biblia, el no examinar la palabra de Dios es desobediencia? Oiga bien, y la Biblia dice que los desobedientes no entran al reino de los cielos. Qué tremendo, hermano. Cuando una iglesia o cuando una persona no estudia, no lee la Biblia, por el contrario la rechaza, ¿sabe qué va a comenzar a experimentar esa persona? Distracción e indiferencia. O sea, el pecado hace que las personas estén distraídas, desobedientes e indiferentes a los asuntos de Dios. Cuando una persona no estudia la Biblia, no lee la Biblia, no saca tiempo para tener comunión con la palabra de Dios, se va a convertir en un cristiano indiferente a los asuntos de Dios. Va a entrar en desobediencia y va a vivir una vida distraída, lejos de la presencia y de la voluntad de Dios. Otra cosa que sucede, otra consecuencia de no estudiar la palabra, es que la persona va a llenarse de orgullo y de autosuficiencia. Oiga bien. Rechazar a Dios puede dejar, escuche bien, ver el orgullo y la autosuficiencia en la vida de un cristiano, en la vida de una iglesia, tal vez en la vida de un líder. Oiga bien, ahora, ¿qué dice la Biblia sobre rechazar la palabra de Dios? ¿Sabe que en Juan capítulo 12, versos 47 y 50 dice lo siguiente? Se dice que el que me
rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Oiga bien. O sea que todo aquel que rechaza a Dios, a Cristo y a su palabra, tarde o temprano va a ser juzgado. Oiga bien. Ahora, cuando rechazamos la palabra de Dios, cuando la desechamos, cuando no la queremos oír, cuando no queremos someternos a ella, escuche bien, estamos, alabado sea Dios, y estamos dejando de crecer, de madurar espiritualmente. Porque la palabra de Dios, alabado sea Dios, es el alimento principal del alma. Es la que lleva al hombre a madurar y a crecer espiritualmente. A vivir una vida consagrada a Dios. En obediencia a Dios. En sometimiento a Dios. Escuche bien, mi hermano. Fíjese que Isaías, alabado sea Dios, dice en Isaías 5:24 lo siguiente. Mire lo que dice Isaías 5:24, hermano. Para que usted vea lo terrible, las terribles consecuencias, alabado sea Dios, de rechazar a la palabra de Dios, de rechazar a Dios y a su palabra. Mire lo que dice Isaías 5:24, dice: por tanto, como la lengua del fuego consume al rastrojo y llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y flor, y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. O sea, que el pueblo de Israel se secó espiritualmente, se consumió espiritualmente, porque desecharon, escuche bien, la palabra de Dios, la rechazaron totalmente. Y eso llevó al pueblo de Israel a ser destruido al extremo que dice Amós capítulo 3, verso 6, alabado sea Dios, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ahora, ¿de qué manera Israel fue destruido? Israel fue destruido espiritualmente, físicamente. Las naciones lo invadían. O sea, mi hermano, es un peligro cuando rechazamos a Dios y a su palabra. Es un peligro. Vamos a sufrir las consecuencias, hermano. Tarde o temprano, vamos a sufrir las consecuencias, hermano. Fíjese, hermano. Es importante entender que la palabra de Dios es de mucha importancia para la iglesia moderna, para la iglesia de hoy. ¿Sabe por qué? Es de mucha importancia. Porque estamos viviendo una época donde la desinformación, donde el mensaje falso, donde el tiempo que estamos viviendo hoy día, la verdad es mentira y la mentira es verdad. La iglesia necesita volver a la Biblia, volver a la palabra de Dios. Porque ¿cómo usted y yo vamos a saber si lo que nos están vendiendo es genuino o es falso si no conocemos? Alabado sea Dios, las cosas realmente como son. Yo no puedo decir que me están predicando la verdad si yo no conozco la Biblia, si yo no leo la Biblia, si yo no estudio la Biblia. No, porque me estoy engañando a mí mismo. Estoy siendo engañado, manipulado por un mensaje, alabado sea Dios, contaminado. Por un mensaje que lleva al creyente a creer que se le está diciendo la verdad. O sea que despreciar la palabra de Dios es alejarse de Dios y perecer.
O sea, perecer espiritualmente, morirse, secarse espiritualmente. Oiga bien, según la Biblia, la palabra de Dios es reveladora, nos guía y nos enseña la verdad. Oiga bien, y no solamente eso, nos ayuda a conocer y a seguir la voluntad de Dios. O sea, lo primero, la palabra de Dios es reveladora. Ella revela la verdad. Ella revela el propósito de Dios. Ella te revela la voluntad de Dios para con tu vida. Ella te revela el camino correcto que tú tienes que caminar. Ella te revela las decisiones correctas que tú tienes que tomar. O sea, la Biblia es inspirada por Dios y nos enseña, escuche bien, nos forma y nos guía a toda la verdad. Escuche bien. La Biblia también nos ayuda a reflexionar sobre nuestros motivos y actitudes. Oiga, qué tremendo, hermano. Yo siempre he dicho que cuando nos sentamos a estudiar la palabra del Señor, muchas veces creemos que estamos estudiando o leyendo la palabra de Dios. Por el contrario, es la Biblia y la palabra de Dios la que nos está estudiando y nos está leyendo a nosotros. Porque cuando usted se sienta a leer la palabra de Dios con responsabilidad, con deseo de que Dios le hable a usted, usted va a encontrar que Dios le está hablando, que Dios lo está regañando, que Dios le dice, mira, aquí es donde está fallando, aquí es donde necesito que comiences a caminar. Oiga bien, mi hermano, la Biblia nos ayuda a reflexionar, hermano, sobre nuestros motivos y actitudes. O sea, la Biblia muchas veces nos va a llevar a ver si estamos caminando derecho o si hemos torcido nuestro camino. O si la decisión que tomamos fue correcta o fue fuera del deseo y la voluntad de Dios. Oye bien. Ahora, la Biblia nos revela, escuche bien, lo que hay realmente en nuestros corazones y en nuestra mente. Por eso es que la Biblia dice en Hebreos 4:12, escuche bien, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Dice que penetra hasta partir el alma. Discierne nuestros pensamientos. O sea que la palabra de Dios saca a la luz lo que hay en nuestra mente y lo que hay en nuestros corazones. Oiga bien. Cuando estudiamos la palabra de Dios, ella nos va a llevar a sentarnos, a examinarnos a nosotros mismos. Es a través de ella que vamos a ver quiénes somos, cuáles son nuestros motivos, cuáles son nuestros deseos, si verdaderamente amamos a Dios o no amamos a Dios, si verdaderamente estamos viviendo en obediencia. Oiga bien. Ahora, despreciar la palabra de Dios es bien peligroso, hermano. Ignorar la palabra de Dios nos puede alejar de los creyentes de Dios. O sea, nos puede hacer que tarde o temprano nos alejemos de la comunidad, de la iglesia. No volvamos a la iglesia. Y ese es el problema de muchos creyentes hoy, que ya no se congregan, ya no tienen tiempo para Dios, porque cuando no se saca tiempo para estudiar la Biblia, para leerla, para someternos a ella, mucho menos vamos a tener tiempo para Dios. Porque nos vamos a morir espiritualmente. Oiga bien. No leer la Biblia, escuche bien, o leer la palabra de Dios puede causar que un creyente se sienta confundido y sin gozo. Oiga, mira qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Por eso es que hay tantos creyentes por ahí que cuando usted le mira la cara parece que los bautizaron con limón. Todos arrezmillados, como decimos los boricuas. Pero eso sucede cuando no hay tiempo para la palabra de Dios. Oiga bien, el que menosprecia la palabra de Dios, escuche bien, va a comenzar a experimentar todo lo que estamos hablando aquí en esta tarde. ¿Sabe que lo primordial, lo primero y la prioridad en nuestra vida es la palabra de Dios? Eso es primero que el pan.
Eso es primero que el café. Eso es primero que el libro de filosofía. Oiga bien, la Biblia dice, hablando sobre eso, que el Señor en el momento de la tentación citó la Biblia en Deuteronomios capítulo 8 y le dijo a Satanás, Satanás, ¿sabe qué? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿De qué nos estamos alimentando? ¿Sabe que a veces cuando aprendemos que la alimentación física es una base principal para una buena salud, buscamos los mejores alimentos? ¿Verdad que sí? Tratamos de alimentarnos bien, no comer cosas que dañan el cuerpo. Si así hacemos para alimentar nuestro cuerpo, para mantener nuestro cuerpo saludable, ¿cómo nos sacamos tiempo para estudiar la palabra de Dios, que es el alimento del alma, el que alimenta el alma, el que nos lleva a vivir una vida saludable espiritualmente hablando? Porque la palabra de Dios es como una medicina, mi hermano. Oiga bien, si queremos glorificar a Dios y vencer las preocupaciones que nos rodean, los temores y el pecado, la Biblia, alabado sea Dios, debe ser nuestra prioridad. Oiga bien, la palabra de Dios debe ser lo primero. Si queremos vencer las tentaciones, los pecados, las preocupaciones. Oiga bien, mi hermano. Es importante que como creyentes saquemos tiempo para estudiar la palabra, para tener una relación íntima con la palabra, porque muchas veces creemos que solamente se puede tener relación íntima con Dios. Mire, mi hermano, para tener una buena relación íntima con Dios, tenemos que tener una buena relación íntima con su palabra. Porque ella es la que nos va a enseñar a nosotros cómo tener una relación con Dios, cómo acercarnos a Dios, cómo agradar a Dios, cómo vivir para Dios. Oiga bien, es importante, mi hermano, que en el día de hoy no ignoremos el peligro de lo que es rechazar o desechar la palabra de Dios. Usted no desecha un buen alimento, ¿verdad que no? Usted nunca va a desechar la comida que más a usted le gusta, ¿verdad que no? Entonces, ¿por qué desechamos? ¿Por qué rechazamos la palabra? ¿Por qué, alabado sea Dios, no sacamos tiempo para estudiarla? Hay personas que compraron una Biblia hace 10 años. Y usted la ve que está nuevecita todavía. ¿Por qué? Porque como no se le da uso, está nueva. ¿Cómo usted sabe si alguna persona, si un cristiano lee Biblia o no lee Biblia? ¿Sabe cómo usted lo sabe? Cuando usted observa su Biblia, que está toda marcada, está deteriorada. Eso es indicio de que esa persona saca tiempo para estudiar la palabra de Dios. La Biblia dice, en alabado sea Dios, Oseas capítulo capítulo 3, verso 6, lo siguiente, y es una pregunta que le hizo Dios a Israel. Mire lo que dice, alabado sea Dios. Vamos a Oseas un momentito, y quiero terminar con esto, porque yo creo que es importante que entendamos, alabado sea Dios, realmente la importancia que es sacar tiempo para estudiar la palabra. Escuche bien, mi hermano, porque la iglesia de este tiempo necesita de urgencia volver a la Biblia, volver a la palabra. Escuche bien, mi hermano. Dios nos está diciendo hoy que volvamos a la Biblia. Así como sacamos tiempo para leer un buen libro, como o leer el periódico o ir a las páginas sociales a leer artículos. ¿Cómo nos vamos a sacar tiempo para la palabra, hermano? ¿Qué nos está pasando como creyentes? Oiga bien, porque es importante, alabado sea Dios, que
que como iglesia tengamos intimidad con la palabra de Dios. Porque es imposible tener intimidad con Dios si no tenemos intimidad con su palabra. Es imposible, escuche bien, saber y conocer si lo que se está predicando es bíblico o no es bíblico si no conocemos la Biblia. Miren, mi hermano, yo en estos días me he sentado en ocasiones a escuchar predicadores de esos modernos que hay hoy. Escuche bien, modernos, predicadores modernos, porque se han adaptado al tiempo de hoy. Y me doy cuenta que cuando predican a Dios, a un Dios, algo sobre Dios o sobre Jesucristo, yo me doy cuenta que el Cristo que ellos están predicando o el Dios que ellos están predicando no está en la Biblia, no aparece en la Biblia. Porque te están presentando un Dios y un Cristo que no está en la Biblia. Oiga bien. ¿Y cómo es eso, pastor? ¿Sabe cómo? Porque el Dios de la Biblia es amor. Pero también me dice la Biblia que además de ser amor es un Dios de justicia. Hoy solamente se habla de un Cristo que es amor nada más. No, mi hermano, no. Dios tiene muchos atributos. Dios es amor, pero es fuego consumidor. Dios es amor, pero es un Dios de justicia. Ese es el Dios que yo veo en la Biblia, no el que presenta el hombre por ahí en muchas ocasiones. Por eso al principio dije, alabado sea Dios, que a quién estamos escuchando, al Señor del libro o al libro del Señor. Es mejor escuchar al libro del Señor. Escuchar al libro del Señor es usted sacar tiempo para estudiar este libro llamado Biblia, donde encontramos la palabra profética más segura. Oiga bien. Así que en esta tarde yo los dejo con esto. Acérquese a Dios, pero también acérquese a su palabra. Honre a Dios, pero también honre su palabra. Busque a Dios, pero también saque tiempo para estudiar su palabra. Porque ambas cosas son bien importantes para nuestra vida espiritual. Así que Dios me los bendiga y espero que esta reflexión haya sido de bendición.